virtual, ¿no? No es que la estás viendo, está sincrónica, y eso es presencial, requiere la presencia de cada uno. Y de hecho Claro. cambian la clase todos. También hay otra cosa que les quería comentar, que es importante, que la materia tiene como dos partes, ¿no? Una, no sé si me ven bien, porque yo no. ¿Ven Sí, bien sí, la pantalla? ¿Se ve? Ah, ahí sí, está. sí, sí. Se desarregló un poco. Tiene una primera parte, que es la parte de dinámica, que se ve con bastante detalle y profundidad, y después una segunda parte, que es la parte de, bueno, óptica, ondas, que se ve con menos profundidad. Es decir, son materias que en otras facultades exactas se ve que cada una de esas es una materia completa, por ejemplo. Acá acá la tenemos como un pedacito, pero lo vemos como muy superficialmente. Eso también sí les quería comentar. Esta parte sí la vemos con más profundidad, por eso los ejercicios son más detallados. Eh, bueno, empezamos. Entonces estamos en el sistema de partículas. Nos había quedado a ver, ¿dónde estamos? El problema. Un segundito. Entonces, ¿les parece? Entonces terminamos el del péndulo, que había quedado a medias, por lo menos se los había planteado, ¿no? ¿Les parece? ¿Un péndulo y un tiro oblicuo? ¿O lo tienen más o menos? Con lo Sí, que opinaron. había quedado a medias ese. Quedó medio a medias, ¿no? Para mí por lo menos lo habíamos dejado planteado. Pero bueno, lo voy a hacer un poco de nuevo, es importante. Tenemos entonces vamos a ponerle valores, un péndulo. Bueno, esto en realidad sería el final, ¿no? ¿Querés que te diga los valores, Mario, que Por habíamos favor. dicho? La masa 2, que era la que chocaba con tiro oblicuo, tenía una velocidad de 10 metros por segundo en el versor X y de menos 10 metros por segundo por versor Z. 10 metros por segundo en X. Claro, y menos 10 metros por segundo en Z. En Z, Te toca con una bola y le haces el tiro oblicua. esto es Z y esto es X, ¿está bien? Todo esto, bueno, acá hay un más de más. Esta es la velocidad, esta es la partícula 2, ¿no? Y la partícula 1, ¿qué masa tenía? No recuerdo, yo no anoté la No, masa. no dijiste la Eran masa, iguales, pero dijiste que parece. tienen la misma masa. La No misma dijiste un masa. valor. Perfecto. Dijiste Bueno, igual. vamos a poner una masa de las dos, masa 1 y masa 2, de 2 kilos. Pongamos la misma masa para las dos, para darle valores, ¿no? Entonces choca, y cuando choca tiro oblicuo, cuando llega a esta masa, tiene esta. Perfecto. Entonces, ¿qué planteamos acá? ¿Cómo nos queda? La pregunta es, supongamos que la pregunta es, chocan, el planteo es chocan y quedan juntas. Eso es fundamental, porque podrían chocar y rebotar, ¿no? Si quedan juntas, ¿qué sabemos? ¿Qué tipo de choque es? Uno plástico. 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 ¿Por qué? ¿Cómo sé que es plástico? Y que plástico sería el que pierde donde se pierde la mayor cantidad de energía posible, ¿no? En la colisión. ¿Cómo sé que pasa eso cuando chocan? Cuando se quedan pegados los cuerpos. La velocidad final de ambos cuerpos va a ser la misma. La velocidad final de ambos cuerpos va a ser la misma. Fíjense si nos paramos en un sistema de referencia, en el sistema de referencia del centro de masa, por ejemplo, en el centro de masa, veríamos a los dos cuerpos que chocan, ¿no? Los dos cuerpos acercándose a ese, ¿no? Uno por un lado y otro por el otro, hacia el centro de masa estamos en ese sistema de referencia, así que el centro de masa para nosotros está quieto. Y cuando chocan y se quedan juntos, el centro de masa se queda quieto también, ¿sí? Todo se queda quieto, no se mueve. Teníamos energía cinética antes del choque y ahora tenemos en el sistema de referencia del centro de masa tenemos energía cinética cero. Más energía no puede perder. ¿Me siguen en el razonamiento? Profe, pero en ese caso el centro de masa no estaba quieto también al principio. Al principio está quieto y después del choque, en un choque también sigue quieto el centro de masa. Se pierde toda la energía cinética estrella. Toda la energía cinética respecto del centro de masa se pierde. Obviamente acá esto va a pasar en el centro de masa solo en la dirección X, un instante después del choque. Estoy hablando de un instante antes del choque y un instante después del choque. ¿Sí? Porque si me muevo un poquito más, después tengo empieza
Tenemos el peso, ¿no? Pero algo de energía cinética les queda. ¿Cómo? Si se mueven las dos bolas juntas, algo de energía cinética les queda. Pero en el sistema de referencia centro de masa, la energía cinética desaparece. Sistema de referencia centro de masa, ¿eh? O sea, claro, El porque masa se estamos desplaza, considerando sí. que las partículas están superpuestas con el centro de masa, ¿o no? Cuando chocan. No, voy a poner un ejemplo donde esto sea más claro. Mario, Sí. toda esa pérdida de energía es por las fuerzas del choque, ¿no? Exacto, son los trabajos de las fuerzas durante el Claro, choque, sí. las fuerzas internas, el trabajo de las fuerzas, es decir, hay deformación. Lo voy a poner, en este caso es lo mismo, pero lo voy a poner en un caso donde, no, porque acá una vez después del choque aparece la tensión en X que hace que la cosa cambie, que no se queda claro que no se conserva la posición, la velocidad del centro de masa cuando el péndulo empieza a actuar, ¿sí? ¿Queda claro eso? Esto es justo antes y después del choque. Por eso es medio difícil. Si yo les pongo otro ejemplo, donde esto pasa con dos autitos que vienen con velocidad V1 y V2, y me paro en el centro de masa, y el centro de masa, la velocidad del centro de masa es cero, es decir, en este sistema de referencia centro de masa, es decir, donde la velocidad del centro de masa es cero, cuando chocan y se quedan pegados, la velocidad total va a ser cero, que es la velocidad del centro de masa. Entonces, toda la energía cinética que tenían los dos pasa a ser cero. Pero, Mario, ¿a qué te referís con la velocidad total? Perdona. Con la velocidad del centro de masa. Dije velocidad total. Es que sí, pero esa velocidad ya era cero. Claro, la velocidad del centro de masa era cero, pero de cada partícula tiene velocidad. Cuando Claro. chocan y se quedan unidos, los dos tienen la velocidad del centro de masa. Claro, eso sí, perfecto. Y los dos tienen velocidad cero en el sistema de referencia de centro de masa. Por eso, les estoy explicando por qué cuando quedan pegados es donde se pierde la mayor cantidad de energía posible. No se puede perder más energía que eso durante el choque. Y después tenemos los choques elásticos, donde no pierden energía, y en el medio hay... Entonces, la velocidad del centro de masa no es cero después del choque. La velocidad del centro de masa es cero después del choque. Vamos a este problema. Antes de hacer este de acá, vamos a este. Tenemos masa 1, V1. Si tenemos que la energía cinética, si la velocidad respecto al centro de masa de los cuerpos es cero, y la velocidad del centro de masa es cero, ¿de dónde sacamos energía cinética después del choque? Porque van juntos con la misma velocidad, que la velocidad del centro de masa. Exactamente lo que dice Cristina. Después del choque, la energía cinética es cero. Porque la velocidad, fíjense, ¿no? Cuando chocan y tenemos dos cuerpos, poner dos cuerpos horizontales, masa 1, V1, masa 2, V2, y estos chocan, ¿no? Y de tal manera que el centro de masa está quieto, la velocidad del centro de masa es cero. Es decir, estamos en el sistema de referencia centro de masa. Ahí en ese caso. ¿Qué quiere decir? M1, V1 más M2, V2, esto es cero, porque estamos justamente en el sistema de referencia donde la velocidad del centro de masa es cero. Esto es la velocidad del centro de masa dividido la masa total. ¿Está claro esto? Esto para cualquier choque, ¿no? Este es el P total del sistema. Y eso se va a mantener cero todo el tiempo. Después del choque, la velocidad del centro de masa va a seguir siendo cero porque el choque, porque no hay fuerzas externas en la dirección X. ¿Sí? Eso se va a mantener cero. Después del choque, como quedan unidas, la velocidad de las dos van a ser cero. Las dos van a tener velocidad cero. No va a haber energía cinética. Pero antes del choque tenemos energía cinética. Profe, ¿eso no es multiplicado la masa total? No. Esto sí, es la masa total, sí, lo puse al revés. Por la masa total, si no, no dan las unidades. Gracias, sí. Esto es la masa total. Lo voy a poner en el orden, así, queda como medio. Masa 1 más masa 2. Por la velocidad del centro de masa. Toda la velocidad del centro de masa, la velocidad del centro de masa es cero en este choque, ¿no? Donde justamente tenemos... Y después del choque, la velocidad del sistema, si quedan unidos, la velocidad de los dos es cero. Y no hay, entonces, energía cinética. Entonces, la variación de energía cinética es la energía cinética 1 inicial más la energía cinética 2 inicial, menos 0, porque la final menos inicial, ¿no? Al revés, ya estoy haciendo lío.
es 0, la final del sistema, porque la velocidad, ¿por qué no borra? Es 0 menos, ¿por qué no borra esto? Ah, pero está bien, final menos inicial. Energía cinética 1 más la energía cinética 2. Esto la es la final es energía 0. cinética antes del choque. La energía cinética antes del choque se suman y la final es 0, porque tiene los dos de la velocidad del centro de masa. Es decir, en este choque plástico es donde se pierde mayor cantidad de energía. Bueno, les quería hacer ese comentario para que les quede claro por qué cuando quedan pegadas tenemos la mayor pérdida de energía. Volvamos al problema que teníamos. ¿Quedó claro esto? Entonces, en un sistema, cuando hay choque plástico, la energía cinética final es 0. No. Cuando hay choque plástico, la energía cinética final es un medio de la masa total por la velocidad al cuadrado. Pues están los dos cuerpos juntos. Y Pero en ese este caso, si cero estamos en el sistema de referencia centro de masa, es decir, esta sería la energía cinética respecto del centro de masa. claro, acá estamos parados justo en un problema donde estamos en un sistema de referencia donde la velocidad del centro de masa es 0, que ya hicimos problemas así, ¿no? Que teníamos uno que venía para acá y otro para acá y justo chocaban. De hecho, el que va a ser Cristina dentro de un rato, la velocidad del centro de masa es 0, porque viene uno para un lado y el otro para el otro con la misma masa y con la misma velocidad, y cuando chocan, la velocidad del centro de masa es 0. Claro, La entonces velocidad del usamos, para calcular la energía cinética, la variación, usamos la velocidad del centro de masa. Bueno, usa la velocidad de cada uno que coincide con la velocidad del centro de masa. Como están unidos, los dos tienen la velocidad del centro de masa. Claro, está bien, gracias. ¿Sí? Queda claro esa sutileza, ¿no? Como que te doy un poco vuelta a lo que me estás diciendo, pero está bien lo que estás diciendo. Pero tengan en Mario, cuenta eso. una cosita, perdón. Ahí la variación de energía cinética. Usted escribió que es 0 menos la energía cinética de 1, la energía cinética del primer cuerpo, más la energía cinética del segundo cuerpo, iniciales. Sí. Sí. ¿Eso sería en el sistema de referencia del centro de masa? Yo ya estoy parado en ese sistema de referencia, donde la velocidad del centro de masa es 0. No me voy a mover de ahí. Estoy en este sistema de referencia donde ya la velocidad del centro de masa la calculé y es 0, ¿no? Porque M1 por V1 más V2 por V2 dio 0, la velocidad del centro de masa ya la calculé, es 0, estoy ahí. Y ahora mido la variación de energía cinética si se quedan pegados. La velocidad final de cada uno, como la velocidad del centro, como se quedan pegados, la velocidad de uno final, o después del choque, va a ser igual a la velocidad de 2 final, va a ser igual a la velocidad del centro de masa. Se quedan pegados, ¿no? Que son 0. Pero yo puedo medir las energías cinéticas desde un... O sea, Me parece que lo que no tienen, ellos no tienen claro, o sea, habría que escribir que la velocidad de 1 es la velocidad de 1 respecto al centro de masa más la velocidad del centro de masa. No, bueno, no quiero caer en eso, perdón, Cristina, no quiero caer en eso. Estoy parado en un sistema de referencia, cualquiera, y justo mido la velocidad del centro de masa y me dio 0, ¿está bien? No vamos a cambiar de sistemas de referencia, no quiero hacer ese pasaje de sistema de referencia, pero les quería mostrar cómo, después si quieren lo podemos hacer eso, que dice Cristina, y de hecho lo hicieron en la teórica, y ahí reescriben la energía cinética, la ponen en un sistema de referencia y calculan respecto a la energía cinética medida respecto al centro de masa. Eso también se puede hacer, ¿sí? Hay un desplazamiento, pero si imaginen que ya están en este sistema de referencia, entonces ahí está claro que la mayor energía posible que se va a perder es cuando se quedan pegados. Claro, Mario, pero perdón, que te vuelvo a preguntar. Pero la velocidad del centro de masa es nula porque nosotros, mi pregunta es si por estar tomando un sistema de referencia con centro en el centro de masa, o sea que la velocidad del centro de masa siempre va a ser nula, o porque la velocidad del centro de masa es nula desde un observador fijo a tierra. Bueno, si no hay fuerzas en X, la velocidad del centro de masa se mantiene constante, ¿no? Eso dice choque. Eso dice el choque. Si no hay fuerzas en una dirección, la velocidad del centro de masa en esa dirección se va a mantener constante. O lo que es lo mismo, el P del sistema se va a mantener constante. P1 más P2. Decir que la velocidad del centro de masa se mantiene constante es lo mismo, ¿no? Sí, perfecto.
¿Sí? Entonces, si yo mido la velocidad del centro de masa inicial y me da 0, después del choque va a ser 0 también. Perfecto, sí. Ok, entonces, nada. Si se quedan Bueno, pegados, ¿no? Si se quedan pegados. es medir la velocidad del centro de masa desde un observador fijo a tierra, puede ser. Sí, acá estamos fijo a tierra, olvídate que Ok. hicimos cambio. No, claro, porque si lo mido desde un observador, que es o sea, desde el observador, siendo el observador el centro de masa, siempre me va a dar 0. Bueno, a eso me refería. Después podemos hacer ese análisis. Es decir, podemos ver cómo se ve. Y ahí llegamos a la conclusión de que cuando quedan pegados los cuerpos es donde se pierde la mayor energía posible en el choque. Tenemos como dos instancias. Les quería mostrar que si están en un sistema donde el centro de masa tiene velocidad 0, ahí no puede haber más energía, pérdida de energía, porque tenemos energía cinética inicial y energía cinética final igual a 0. Teníamos energía cinética inicial distinta de 0 y la final es 0. Así que no puede haber mayor pérdida. Se perdió toda la energía cinética. Y después lo que vos decís, si no tenemos velocidad del centro de masa igual a 0, cuando nos paramos y describimos la energía cinética respecto del centro de masa para calcular la energía cinética, nos paramos en el centro de masa, calculamos la energía cinética respecto del centro de masa y después la energía cinética del centro de masa, llegamos a la conclusión de que el choque plástico, que quedan las dos unidas, es donde se pierde mayor cantidad de energía, no puede perderse más. ¿Sí? Porque la velocidad del centro de masa va a seguir siendo la misma antes y después del choque. ¿Queda claro el razonamiento? Perfecto, mil gracias, Mario. No, bárbaro. Bueno, entonces, volvamos al problema que teníamos. Eso era una pequeña digresión. Bueno, entonces, si tenemos nuestro... cuando chocan, ¿cómo calculamos qué se conserva en este choque? ¿Y cómo y cuándo? El impulso en X en el momento del choque. ¿Y por qué? Porque se conserva solo en esa dirección, porque en Z tenemos la fuerza de la tensión, que es una fuerza extra impulsiva. Exacto. Tenemos seguro la fuerzas externas horizontales son 0, nulas. Entonces, en X, ¿no? Entonces, el P del sistema es constante en X, ¿no? Sería el P, la componente X, la componente X del sistema componente X es constante. Ahí quedó medio. Redacto al revés. La componente X del P del sistema se mantiene constante, antes y después del choque. Pero para eso, el choque tiene que ser instantáneo. Porque si el péndulo se mueve, la componente X de la tensión hace que esto deje de pasar. Tenemos una fuerza en X, ¿sí? La tensión va a tener una componente en X. Esta tensión, y ahora acá está vertical, tensión, peso, y acá tenemos solo peso. Peso 2, peso 1, y tenemos la tensión. Cuando chocan y se desplaza un poquito, la tensión va a tener una componente X. El peso no, pero la tensión sí. ¿Sí? Entonces deja de haber. Entonces, si el choque es instantáneo, esto es solo válido si el choque es instantáneo. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Cuál es el P antes y el P después? En X. Voy a borrar esto de aquí. Es la velocidad de la masa 2 por la masa 2, más la velocidad de la masa 1, que es 0, por la masa 1, más la suma de las masas por la velocidad final de las dos masas. Perfecto, ¿no? Entonces tenemos masa 1, que es 2 kilogramos, por la velocidad en X, que es 10 metros por segundo, y la otra tiene, esto en X, ¿no? Y la otra tiene 0, velocidad 0. ¿Tarda un ratito en pasar lo que escribo o soy yo? Sí, está tardando. Bueno, El sistema, el internet. no, es mi laptop que está un poco rebelde. Bueno, esto tiene que ser igual a la velocidad en X, es decir, la velocidad después del choque, Ahora vos, por 2 veces la masa, ¿no? Por 4 kilos.
¿Estamos de acuerdo ahí? Claro. Esto es porque el impulso es nulo un instante antes y después del choque, ¿no? La suma de los impulsos es nula. Claro. Va a haber impulso. De hecho, la masa 2, que tenía velocidad 0, va a tener velocidad, es decir, que tiene un impulso. Si algo tiene velocidad y adopta velocidad momento, tiene un impulso. Impulso es la variación de momento. ¿Sí? Cualquier cosa que adquiere velocidad es porque recibe un impulso. Y los impulsos son las fuerzas, en este caso las fuerzas internas. Bueno, entonces, ¿cuál es la velocidad después del choque? De las dos partículas unidas. Te va a quedar 5 metros sobre segundos. Perfecto. Y entonces, ¿cuál va a ser la altura máxima a la que llega este péndulo? Mientras tanto, voy a tratar de borrar. Y ahí podemos usar conservación de energía Exactamente, pero mecánica. perfecto. Y ahora entonces podemos calcular la altura máxima. Altura máxima a la que llega el péndulo. Bueno. ¿Cuánto es? Tenemos las dos masitas. Inicialmente están en el punto vertical y después esto va a llegar a una altura máxima, ¿no? ¿Cuánto vale esta altura máxima? A partir de acá, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las fuerzas actuando sobre el péndulo? ¿Cómo tarda en aparecer esto? ¿Cuáles son las fuerzas actuantes? La tensión y el peso. La tensión, estas dos masas están en un punto, ¿no? La tensión, están en un punto, la tensión y el peso. Pregunta, ¿la tensión hace trabajo? No. ¿Por qué? ¿Y por qué hago esa pregunta? Yo que no necesito saber si hacen trabajo o no, ¿no? Es perpendicular a la trayectoria. Porque es perpendicular a la trayectoria, no hace trabajo. Y si no hace trabajo la tensión y el único trabajo es del peso, entonces se conserva la energía mecánica. Esto es todo después del choque. Entonces, después del choque se ve. Después del choque. Ay, Dios, acá es peor. Después del choque. ¿Qué es ese ruido? Y tengo construcción acá. Pero bueno, no puedo evitarlo. Hace un año tengo vecino construyendo, pero 2 años. Pero bueno. No sé por qué piensan que la pandemia. Toda la pandemia construyendo, muchachos. Pero bueno. Yo conozco un tipo que hace 20 años que está construyendo y arreglando el departamento. Y ahora, Gracias por el ánimo que me das, Cristina. Hace 20 años. Y ahora lo va a alquilar y se compró una casa, se va a vivir a la casa. Es un show. Hace 20 años. Muchísimas gracias por el ánimo que me da escuchar eso. Bueno, entonces tenemos la velocidad después del... ¿Está claro? Entonces, después del choque se conserva la energía, ¿no? Porque las únicas fuerzas que hay son el peso y la tensión, las únicas fuerzas. ¿Queda claro el razonamiento? Son el peso y la tensión. Y la tensión, como me dijeron, la tensión no realiza trabajo. ¿Por qué? Porque es perpendicular al desplazamiento, ¿no? En cada punto. ¿Sí? Uy, Dios, qué lento que aparece. Entonces, es perpendicular al desplazamiento. Entonces, la energía mecánica después del choque se conserva. Y con esto podemos calcular la altura máxima. La energía mecánica después del choque se conserva. Y entonces, ¿cómo la calculamos? La energía cinética final es 0, ¿sí? Entonces, final tenemos... Podrías plantear que la energía potencial gravitatoria inicial, o sea, en el punto más bajo, es 0. Claro. Bueno, es la variación. Claro, es la variación de energía mecánica. Podemos poner la energía de la variación de energía mecánica, la energía potencial podemos poner 0 ahí abajo y H ahí arriba, ¿no? Y calcular la altura. Entonces tenemos energía mecánica inicial o la final,
es solo potencial, 4 kilogramos por H. Y la energía inicial, mecánica inicial, es solo cinética, que es 1/2 de 4 kilogramos por la velocidad al cuadrado, que es 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, desde aquí calculamos H. ¿Qué cuánto da? ¿Sí? Acá me falta una G, ¿no? Gracias, si no las unidades no van a dar nunca. ¿Cuánto da ahí? 25/2 metros. O sea, No, dividido G, ¿no? Dividido. Pero, ¿qué usamos? 10, usamos 9,8. Bueno, pongámosle 10 para simplificar. 1,2 metros por lo menos, no sé, no. 1,25 queda. 1,25. 1,3. Vamos a redondear. 1,3 metros, ¿no? De altura final. Bien, la pregunta es, ahora cambia la pregunta. Esta es una pregunta bien de examen. ¿Cuánta energía se pierde durante el choque? Es un choque plástico, se pierde energía. ¿Cuánta energía se pierde durante el choque? ¿Podemos plantear que la energía inicial es igual a la final? ¿Antes del choque es igual a la final cuando el péndulo llega a la altura H? No, porque es un choque plástico. No, porque No, pero se la perdió energía- energía durante el choque. Perfecto. Buenísimo. ¿Y cuánta energía se perdió? Y lo Y no podemos puedes hacer la calcular. variación de energía cinética. Claro, ¿Cómo con las podemos velocidades. calcularla? Sí, ahí que te escuché entrecortado. Y no sé quién habló. y encima no tenemos No, el yo cálculo decía- particular. Virginia. Sí, claro. ¿Cómo? No, yo había dicho que podías calcular la variación de energía cinética. Claro, antes y después del choque. Sí, Jan, ¿qué decías? Que encima ahora, o sea, en este caso tenemos el caso particular de que perdimos la suma de los impulsos en Z no es igual a 0. Exactamente. Encima eso. O sea ¿no? que perdimos Encima- más energía cinética todavía. Encima se perdió, bueno, esa energía se perdió, ¿no? Esa energía cinética. Es decir, tenemos, ¿cuál es la energía cinética inicial? Energía cinética inicial. Esto es para ver cuánta energía se perdió en el choque, ¿no? Cuánta energía se perdió en el choque. Con inicial te referís a antes del choque, ¿no? Sí, con iniciales O sea, antes del antes. choque. Vamos a poner antes del choque. Vamos a poner una A, así queda más claro. Antes del choque. ¿Cuál es la energía antes del choque? La suma de la energía de los dos cuerpos. Y eso es 1/2 de la masa, que es 2 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad del primer cuerpo? Era 10 y menos 10 en cada Claro. choque. Entonces tenemos 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, todo raíz, estos metros por segundo, ¿no? Al cuadrado. Todo al cuadrado, perdón. Todo al cuadrado. Mario, ahí se está trazando un montón para que aparezca en la pantalla. Molesta, ¿no? Me lo molesto eso. El tema es medio complicado, pero bueno, no pasa nada. Sí, no puedo evitarlo. Voy a ver si esto toma un poco de velocidad. No sé qué es lo que está retrasando. Puedo ver, pero no quiero perder demasiado tiempo con eso. ¿Qué es lo que está Una retrasando? consulta. Tal vez yo tengo dos conexiones de internet. A ver si estoy conectado con la lenta en una. Y a ver, que ahora está lenta. Déjame ver eso un poco. Puedo verlo. Y cambiar acá. Voy a cambiar la conexión de internet de donde escribo, en la tablet. Un poquito de paciencia y con eso tal vez. Bueno, entonces, ¿y la energía cinética después del choque? Un instante después. Es igual a 1/2 de 4 kilogramos por 5 metros segundos al cuadrado. Exactamente. Y ahora me calculan ustedes cuál es la variación de energía cinética. Ahí tal vez se me corte y vuelva a conectar. A ver, voy a cambiar la Mario. conexión. Sí. No sé, para sacar la energía, ¿no se toma en cuenta la potencial en estos casos o no? Solo la cinética. Bueno, ¿cuál es la energía potencial? La variación de energía potencial. No, correcto. ¿Cuál es la variación de energía potencial? No la puse porque el choque ocurre en un instante muy corto y la altura de las dos están a la misma altura. Entonces no hay variación de energía potencial, es cierto.
Mario, y claro. eso también es porque dijimos para que la tensión no tenga componente en X, ¿o no? Eh, Que tomamos así. ¿Tomamos el choque instantáneo? Claro, Y si, el problema es que si la tensión pasa a tener componente en X, no podemos usar la conservación del momento para calcular la velocidad después del choque. claro, por eso. Tenemos que trabajar un poco más. Bueno, no se perdió la conexión. Bueno, usted dígame, entonces después del choque, a ver si anduvo bien esto. Qué raro, no sé, ya desconectado. Energía, esta sería la energía potencial más mg. Ay, Dios. Qué paciencia que tengo que tener. Ah, sí, hay que tener paciencia. Igual a lo sumo, si te retrasas mucho, dejá, te escribiendo así, te escuchamos y más o menos vamos viendo lo que se escribe en la pantalla. O sea, Me entiendo parece igual. que se va. Bueno, a ver, la energía cinética después del choque. Ahí se perdió, recién ahí se perdió. Y ahí va a entrar a conectar de nuevo. Sí. ¿Pero por qué te pasa eso? Escuchame, ¿quieres un análisis técnico de lo que.? No sé qué Pero a decir. mí, yo tengo problema con el conector de la computadora, me tengo que ir a comprar uno. Entonces, ayer, o sea, tenía problemas para dictar la clase. Y el otro día la batería se me quedó, la computadora se quedó sin batería y estuvo como 12 horas para tener batería. Así que ese día no pude dar clase, me acuerdo. A ver, y sí, es complicado. Hay días, a ver ahí si comparte bien. Voy a cerrar lo máximo que pueda acá. Se engancha mejor ahí. ¿Está compartiendo? No, pero igual Mario no se preocupe, no. ¿Y Lo qué hago? hacemos al habla. Hago verbal, ¿cómo sigo? Claro. Tengo un poquito de paciencia. Con los La dedos, si no. pizarra tiene su ventaja. No, puedo seguir. Hay otras formas. Puedo agarrar un lápiz y puntar con la cámara y seguir así, que podría hacerlo. Yo sé lo que está pasando. Un segundo. O sea, hace muchas conexiones. Yo no sé, me parece que por eso, porque se ha conectado una cosa con la otra con la otra, no sé por qué. No tengo muchas conexiones. Conecto la tablet al Meet y nada más. Y después la imagen y el sonido por otro lado. Tengo muchas conexiones cuando pongo a escribir. Entonces ahí sí tengo la cámara, sí tengo que hacer un artilugio. Pero en esto no. A ver, voy a matar acá. Es que está corriendo, me puse el antivirus acá y esto me está haciendo. Un segundito. Tu pantalla no puede ser compartida. ¿Por qué no? Disculpen, entonces, haciendo un muy breve resumen, para los ejercicios de péndulo balístico tenemos que usar que el P se conserva en X y después usar que la energía cinética inicial es igual a la final de los dos bloques enganchados. Bueno, ¿a qué llamas inicial, no? ¿A qué es lo que llamas inicial? A la masa,
justo la masa total justo cuando se incrusta en el bloque. Después del choque. Sí, si eso llamas inicial después del choque, sí. Después del choque usas conservación de la energía. Perfecto, sí. Esa es la Pero entonces para la velocidad de la energía cinética que tendría que usar al inicio, en realidad es la final que yo estoy calculando de la conservación de momento. Claro, exactamente. Para ver a qué altura llega, tenés que usar la velocidad calculada después del choque. Es decir, para calcular la velocidad del péndulo que empieza a subir, tenés que usar conservación del momento, que es lo que pasa, ¿no? A ver. Un segundito, ¿eh? Tengo problema de conexión. Y todo por tratar de mejorar ese delay. Al final terminé. Mario, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, sí. Decime. No quiero desconcentrarte. No, Eso no, tengo que volver a conectarme. Es un segundo nomás. Sí. es una cuestión medio teórica del POG4. Que en uno de los puntos del POG, en un verdadero o falso, dice, bueno, hay que afirmar o decir si es verdadero o falsa la siguiente oración que dice: una fuerza externa que no hace trabajo no puede cambiar la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. ¿Cómo? Repetí, por favor. Una fuerza externa que no hace trabajo no puede cambiar la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Eso, ¿qué les parece? A mí me parece verdadero. ¿Por qué? Porque siento que no se modifica la cantidad de energía cinética del sistema. Ahí. Por lo tanto, No, sí, perdón. No, eso. Yo pensaba eso y fue lo primero que pensé, pero nada. Claro, pero dentro del mismo grupo, yo estoy en el mismo grupo que John. Y hay una discusión de si es verdadero o falso, tipo la mitad dice que es verdadero, la mitad dice que es falso. Y el contraejemplo que en realidad se nos ocurre, que en realidad se le ocurrió también a John, es pensar en un bloque sobre una superficie con rozamiento donde se le aplica una fuerza horizontal que lo empuja hacia abajo el bloque, le va a reducir la energía cinética de esa fuerza F porque aumenta la fuerza de rozamiento. O sea, un bloque que se está moviendo. Le va a reducir la energía cinética, pero no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Y en ese caso, es cierto lo que nos dijo John, que no es esa fuerza la que reduce la energía cinética, sino que va a ser la fuerza de rozamiento, pero indirectamente está haciendo esa fuerza. No sé si ¿Cuál es ese el planteo del ejemplo... problema? ¿Pueden repetirlo? Porque yo estoy tratando de conectarme y no sé, tengo un ojo. ¿La consigna o el contraejemplo que planteamos? No, la consigna. Era de que una fuerza externa que no realiza trabajo no puede modificar la cantidad de movimiento, creo que era, del sistema. Nosotros, ¿La cantidad de movimiento? Nuestro grupo Una lo fuerza plantea externa. en la ecuación. Bueno, piensen en el, perdón, que me meta y les tiro un ejemplo simplemente para ahora, ¿no? Piensen acá, en el problema este del péndulo, ¿no? En un péndulo, la tensión no realiza trabajo. ¿Cambia la tensión, cambia el momento de la partícula esta del péndulo? No. Más sencillo que el problema que planteé. Perdón, John, pero tengo un ejemplo un poco más. No, es que ese también lo planteé, pero también al mismo tiempo lo veía medio que mal, porque ya lo veo condicionado con esa visión. En ese contraejemplo, en realidad, no es la fuerza externa lo que te está cambiando la cantidad de movimiento, es la fuerza de rozamiento. O sea, no leí en realidad, yo todavía no leí el problema obligatorio, pero dice que si, creo que te decía que una fuerza externa que no hace trabajo es la que te cambia la cantidad de movimiento, ¿puede ser?
Claro, sí. Yo. Bueno, Sí, pero en esa fuerza que vos estás aplicando perpendicular, no es la que te está cambiando tampoco la cantidad de movimiento, es la fuerza de rozamiento. por eso, sí, Claro, yo pero, ahí coincido. Ahí pero en coincido. definitiva está cambiando la cantidad de movimiento, al fin y al cabo. ¿Cómo? Que en definitiva está cambiando la cantidad de movimiento, al fin y al cabo. Claro, pero no por la fuerza externa que vos le aplicás, sino por la fuerza de Pero a rozamiento. causa de ella es que se produce ese cambio. Por eso Y es muy además, por rebuscado. lo que sabemos, Yo lo que pensaba es que no tiene que ver si hace trabajo o no. O sea, hacer fuerza externa lo claro, cambia eso la es. cantidad de movimiento. Yo pensé lo mismo, porque el trabajo, la cantidad de movimiento se conserva si la suma de las fuerzas externas es cero. No depende del trabajo. Y lo que pensé es Con mi que grupo lo vimos por ese lado. Bueno, véanlo en el péndulo, ¿no? En el péndulo la tensión no realiza trabajo y cambia la cantidad de movimiento. Tenemos el P inicial de un péndulo, ¿no? Sin choque, sin nada. En un péndulo el P inicial tiene velocidad horizontal y el P en una altura dada va a cambiar la velocidad va a cambiar, ¿sí? Y no realizó trabajo. Pero el P va a cambiar, ¿no? Claro, por eso. Pero la velocidad cambia la dirección y el sentido y no realiza trabajo. En un movimiento circular, olvídense del péndulo, un movimiento circular, donde la tensión se mueve con velocidad constante, la tensión no realiza trabajo, la velocidad se mantiene constante, ¿cambia el momento del sistema, que es mi partícula que está en este movimiento circular? Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? Cambia porque P va cambiando la dirección y el sentido. Entonces, que no realice trabajo no significa que no cambie P. ¿Queda claro eso? No sé si aporto a la discusión o... Claro, porque P es una magnitud vectorial, como la velocidad. Porque P es una magnitud vectorial. De hecho, en ese caso no se conserva P, ¿no? Porque a partir, fíjense que está dando vuelta alrededor, P va cambiando. Y aprovecho para restartear esta máquina que está totalmente loca. igual, no me acuerdo quién lo dijo, pero en nuestro grupo hicimos lo mismo, que ya como la sumatoria de fuerzas externas ya no es cero, ya sabes que el P no va a ser constante, entonces va a variar. Si la suma de fuerzas en alguna dirección no es cero, P va a variar, porque justamente hay aceleración en esa dirección. Y no nos importó que haga trabajo o no. Pero el tema es que no te dicen nunca de base que el sistema está aislado. Entonces vos no sabés si el P es constante de base. Entonces vos le estás agregando una fuerza externa a un sistema que... Lo que pasa es que el P va a ser constante o no, dependiendo, o sea, lo primero que hay que hacer es definir cuál es el sistema. Entonces, de esa manera, es que es un verdadero falso, no hay que hacerlo, o sea, no. claro, pero tenés que hacer, o sea, para saber cuáles son las fuerzas externas, primero hay que definir quién es el sistema. Si no, o sea, te tienen que decir el sistema está formado por tal, por tal, por tal. Entonces, si hay fuerzas externas, por ejemplo, la Tierra no forma parte del sistema, ya tenés el peso, que es una fuerza externa. Si no está compensada, o sea, si no está en el piso, o por ejemplo, el péndulo cuando llega, supongamos vos lo tirás de una cierta altura, cuando llega abajo, tiene velocidad. Entonces la tensión no está compensada con el peso y tenés aceleración centrípeta y ya no tenés conservación de P. Bueno, pero sin ir tan lejos, si tenemos una fuerza externa que no realiza trabajo y hay una fuerza externa, esa fuerza va a cambiar, en esa dirección va a cambiar P, ¿no? A no ser que haya otra que haga el mismo cambio. Si la fuerza neta total es cero, y ya no, pero si hay fuerza externa que no realiza trabajo, no significa que no cambie el P, que no realice trabajo. Y el ejemplo es la tensión o en un movimiento circular. Hay una fuerza externa que no realiza trabajo y cambia P todo el tiempo. No sé, ¿está bien? No sé si termina de contestar eso. Sí, perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Después, lo que dice Cristina, hay que irse a casos, bueno, hay que especificar muy bien el sistema, cuál es el sistema, hay que tener claro, por eso repetimos a veces cómo está escrita y tienen que leer varias veces la pregunta. A ver si logro que esto funcione de una buena vez.
Parece que sí. Bueno, me costó reiniciar. Parece que ahora sí debería andar un poco más rápido. Ahí se ve. En HD se ve, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces la energía cinética después del choque. ¿Cuánto vale? Un medio de, ahora son 4 kilogramos. ¿Y cuál es la velocidad después del choque? Los 5 metros por segundo. 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánta energía se perdió? La variación de la energía mecánica, ¿no? Esta justo, la energía mecánica no cambió. La variación de energía mecánica es, la altura no cambió, pero antes después del choque la velocidad sí cambió. ¿Cuánto es? Final menos inicial. 100, o sea, la variación es de menos 150 joules. Gracias. Esto hiciste la cuenta ahí, pues ¿no? Esto da 10, 100, 200, 100, 200 el de arriba. El final tenemos 2 por 25 da 50 y la de arriba da 200, ¿no? Da menos 150, bárbaro. ¿Sí? Todo el mundo dice, se perdieron 150 joules, ¿sí? Es decir, si uno hubiese tomado la energía cinética inicial de la primera partícula y calculado la altura máxima, estaba mal, porque ahí encima se perdieron un montón de energía. Se perdió, no es cierto, ¿no? Va a calcular una altura mucho mayor que no es correcta. Bueno, vamos a otro problema. Les quería hacer este problema, a ver si lo tienen ahí. No lo voy a poner acá porque no quiero abrir más nada. El problema, hoy no es muy lindo problema. Me parece que era el 18, ¿no? ¿El 18? Me parece que era el del carrito que se mueve. Bueno, vamos a hacer el 18 y vamos a hacer el 12, si les parece. 2 cochecitos con un resorte. ¿Sí? ¿Lo tienen ese? Dale, sí. Sí, perfecto. ¿Lo intentaron? El 12 sí, el 18 todavía no llegué. Bueno, vamos a hacer los dos. Cristina, no sé si llego a que das vos, ¿no? Bueno, si no, o sea, en un ratito en la clase próxima doy... Lo que sí, bueno, voy a tratar, claro, es un problema corto. Voy a tratar de darlo rápido. Les tiro alguna pauta para hacer el 12 y hago el 18 con un poco más de detalle, que es un poco más largo. El 12 tenemos, ¿qué dice el problema 12? Tenemos 2 cochecitos inicialmente en reposo, unidos por un resorte. ¿Sí? Tenemos ahí masa A, masa B. No hay rozamiento con el piso. Pusieron unas rueditas ahí. Todavía no hay rozamiento. Y inicialmente están en el reposo. El coche tiene una masa de 4,52, el coche B de una de 2,37 kilogramos. Ambos están atados entre sí, comprimiendo un resorte, como se muestra en la figura. Cuando se corta la cuerda que los une, hay una cuerda que los une, y esta cuerda se corta en algún momento, esa línea horizontal que ven por ahí. Cuando se corta la cuerda, el resorte se expande rápidamente y cae al piso, ¿no? Se deja el sistema. El coche A se mueve con en ese momento, el coche A se mueve con una velocidad cuyo módulo es de 2 metros por segundo. Es decir, esta es la condición inicial, y la condición final es que el resorte cayó al piso por ahí, el A y el B, y el A se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo, una rapidez de 2 metros por segundo, obviamente hacia la izquierda, ¿no? Y la pregunta es, obviamente, ¿cuál va a ser la velocidad del coche B? ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Y acá hay algo importante, por eso quería tener una pequeña discusión al respecto, es, bueno, ¿cómo plantearon este problema? Y ahora les digo dónde está el inconveniente. Yo planteé que en el eje X no tenemos fuerzas externas, con lo cual se va a conservar nuestro P del sistema, o sea, de A, el resorte, y de B. El resorte no tiene Ahí masa, no hay dudas. Ahí no hay dudas, que está perfecto, eso queda clarísimo. El P del sistema en horizontal, P del sistema horizontal, se mantiene constante. Y en vertical también se conservaría, ¿no? Porque Y en tenés vertical, los modales y el peso. de hecho, se conserva porque la posición es siempre la misma vertical, no hay velocidad vertical, así que de hecho se conserva. Pero horizontal no hay fuerzas, vertical está el peso
que se compense. Horizontal se conserva, ¿por qué? Si la sumatoria de fuerzas externas al principio es tenemos la fuerza del resorte. O sea que es interna la fuerza del resorte. Ah, perfecto. Claro, pregunta, ¿es una fuerza externa? Porque dice que se cae el resorte. Ahí es, ¿no? Es medio raro ahí lo que Es interna, pero la podés, o sea, tendrías que considerar que el resorte tiene masa nula. Bueno, ahí está el tema. Claro, yo lo pensé así, porque el ejercicio te lo dice, que es como un resorte ideal. Por eso, por el tema de la conservación. Exactamente. Cada vez que tienen así un elemento que tiene masa nula, que lo incorporen o no al sistema, no cambia nada. Al tener masa nula no cambia nada. Y fíjense que, de hecho, la fuerza elástica que recibe A es exactamente igual y opuesta a la fuerza elástica que recibe B. Y eso porque justamente el resorte tiene masa nula. Entonces tira lo mismo de un lado que del otro. Entonces, como la suma de esas dos fuerzas da 0, listo, se acabó. El P del P del sistema en X se mantiene constante, ¿no? Lo que tenían que garantizar es que la suma de las fuerzas en esa dirección de 0 y las fuerzas internas siempre se cancelan. En este caso, las dos fuerzas elásticas son iguales y opuestas porque el resorte tiene masa 0. Mario, Sí, también no podemos tiene calcular. Perdón. No, un segundo, que podemos calcular la energía de la fuerza elástica también. Porque Bueno, y esta es la segunda parte. Por ahora, lo que me dice el P del sistema se mantiene constante, pues no hay fuerzas externas, o si quieren, la suma de las fuerzas en X da 0. Externas. Que las fuerzas sean iguales en módulo y sentido contrario, eso, Mario, dijiste que es porque la masa del resorte es 0. Claro. Pero si la masa del resorte fuese distinta de 0, ¿por qué no serían iguales? Ahora vamos a eso. Fíjate, si tenemos el resorte, ¿cómo funciona esto? ¿No? Tenemos la fuerza elástica, ponle que el resorte está comprimido y hace una fuerza elástica para acá, y sobre el otro, esto está todavía en contacto, ¿no? Está empujándolos. Tenemos, ¿cómo es esta fuerza elástica respecto de esta? Vamos a poner fuerza elástica de 1 y fuerza elástica 2. Le ponemos dos valores distintos. Acá, sobre el resorte, si está empujando, sobre el resorte, esta fuerza va para aquí. Estos son los para dirección, ¿no? Esta es fuerza elástica 1, esta es fuerza elástica 2. Hasta acá estamos de acuerdo, ¿no? El resorte ese está comprimido. ¿Está bien? Sí, perfecto. Y está empujando con fuerza elástica 1 para un lado y fuerza elástica 2 para el otro. La pregunta, ¿son iguales esas dos fuerzas elásticas? Y bueno, planteemos en el resorte, como es un cuerpo, suma de fuerzas, no tiene masa, no tiene peso, la suma de fuerzas, que es FE1, y ponemos X para allá, menos FE2, igual a masa del resorte, que es 0, por la aceleración, bueno, 0 por lo que sea, esto da 0. La aceleración, esto es 0. Entonces, fuerza elástica 1 es igual a fuerza elástica 2. esto era muy similar a lo de las poleas también, ¿o no? A lo de las poleas, a lo de las cuerdas. Claro. Pero fíjense que las cuerdas eran además inextensibles, pero el hecho de que transmite la misma tensión tiene que ver con que la masa es 0, la masa de la cuerda es 0. Acá el resorte se estira, pero la fuerza que transmite de 1 a 2 son iguales. Las fuerzas elásticas son exactamente iguales porque la masa del resorte es 0. Si tiene masa es otro tema. Si tiene masa, la aceleración debería ser 0 para que se cumpla esto, ¿no? Claro, debería ser o la aceleración 0 o hay que agregarlo como un cuerpo más que tiene masa y bueno, a ver cómo lo metemos ahí es una ecuación más. ¿Está bien? Pero acá, como tiene masa 0, es muy fácil, las dos fuerzas elásticas son iguales. Esta fuerza elástica, entonces, esta fuerza de aquí es igual a esta de aquí. Son las dos iguales. Mismo módulo. ¿Sí? Y como las dos fuerzas estas, sean internas o externas, la suma de esas fuerzas para el sistema se cancelan, listo. Podemos decir que son internas, si el resorte formara parte del problema, pero no cambia nada porque no tiene masa, entonces las dos fuerzas siguen siendo iguales y opuestas. ¿Está claro eso? Está muy, muy pertinente la pregunta. Muy, muy buena. Bueno, entonces, ¿pero cómo seguimos? Esto está bien. Esto dice, la P del sistema en X se mantiene constante. ¿Qué más? ¿Qué más usamos? Conservación de cantidad de movimiento para calcular la velocidad de B. Conservación de en el reposo. Bueno, ya lo dijimos eso. Conservación de cantidad de movimiento y podemos calcular la velocidad de B. Perfecto. Y energía cinética después para el otro que te pide. ¿Qué es lo que pide después? Nos pide, bueno, con la conservación de cantidad de movimiento acá sacamos la velocidad de B. Porque masa de A por la velocidad de A final más esto en X, ¿no? Ponemos esto, nos va a quedar con un signo, un menos, vamos a poner
estos son los 2 metros por segundo, voy a poner ahí 2 metros por segundo, más masa de B por la velocidad de B final, esto es igual a 0, ¿no? ¿Por qué es igual a 0? Porque arrancan atados, así el reposo. Porque arrancan atados, porque la velocidad del centro de masa inicial, la velocidad del centro de masa inicial es 0, entonces la final tiene que ser 0. Entonces, de ahí podemos calcular la velocidad de B. Problema resuelto. La pregunta en la parte B nos dice cuánto estaba comprimido el resorte, ¿no? ¿Eso es lo que dice? O me imagino que eso es lo que dice. No lo tengo acá adelante. Lo busco. En algún punto dice, ¿cuál es el módulo de la... Bueno, eso está fácil. Acá está. ¿Cuál es la energía almacenada en el muelle antes de cortar la cuerda? Es decir, cuán comprimido estaba, ¿no? Es decir, cuánta energía está almacenada, es decir, cuán comprimido estaba el resorte. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces la velocidad de B acá la podemos calcular. Masa de A por 2 metros por segundo dividido masa de B. Ahí termino el problema. Para la velocidad de B la pueden calcular. Ahora la pregunta es cuánta energía tenemos almacenada en este resorte antes de cortar la cuerda. Y eso tiene que ver con la compresión del resorte. Y acá les quería hacer un par de comentarios. Pero no te da la constante elástica como para calcular cuánto se comprimió. Exactamente, no nos da la constante elástica para calcular cuánto se comprimió. Para decir cuánto está comprimido, tendríamos que conocer la constante elástica, pero podemos saber cuánta energía hay comprimida en el resorte antes de largarlo. ¿Cómo lo calculamos? Con la conservación de la energía, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿se conserva la energía o no? Y esto es algo que se va a usar en la materia, que tenemos esta fuerza elástica actuando sobre los cuerpos. ¿Esta fuerza elástica es conservativa? Sí. Bueno, la fuerza elástica del resorte unido a un extremo, a una pared, a un cuerpo, y el otro extremo a un cuerpo, es una fuerza conservativa. Sí, pero ahora como no están fijos, no. Claro. Como no están fijos, hay que probarlo. La demostración no es tan sencilla, hay que hacerla, el que tenga interés lo podemos discutir, hablar y lo hacemos, lo podemos hacer. No voy a hacerlo ahora porque va a llevar tiempo y no les aporta, porque lo que van a usar es el resultado. La respuesta es que termina siendo una fuerza conservativa, pero hay que probarlo. ¿Qué es lo que se conserva? Y lo que se conserva es la energía almacenada. Se puede pensar en energía almacenada en cada resorte. Si tuviésemos varios resortes, la energía almacenada en cada resorte, eso es lo que se libera. ¿Y cómo calculamos eso? Y podemos calcular el estiramiento inicial. ¿Cómo calculamos eso? Y muy fácil. La variación de la energía cinética, más la energía potencial elástica, tiene que ser 0, porque se conserva. ¿Sí? Pero eso me lo tienen que ¿Por qué creer. en varios resortes, Mario? Si tuviésemos varios, es la energía almacenada en cada resorte. Acá hay uno solo, ¿eh? La energía almacenada en este resorte. Entonces, la variación de energía cinética la podemos calcular porque tenemos la velocidad final y tenemos la velocidad inicial era 0 y la final la tenemos, ¿no? Y no sé esta cuenta cuánto da. Hay que poner los valores de las masas. Ahí se conservaría la energía mecánica porque no hay fuerzas no conservativas. Porque no hay fuerzas no conservativas y esta fuerza elástica del resorte unida a los dos cuerpos sigue siendo una fuerza conservativa. Que eso es lo que no estamos demostrando en la cátedra y estamos usando ese resultado. Y yo no me voy a poner a demostrarlo porque si no la materia se hace muy larga. Está bien, ¿sí? gracias. Sí. Pero quiero que quede claro que es un problema eso, como dijeron algunos. Hay que probar que es conservativo. ¿Sí? No estaría entendiendo en qué situación la fuerza elástica no sería conservativa. No. Acá el tema es así. Es al revés la carga de ¿cómo se llama esto? Es al revés la carga de la prueba, como dirían los abogados, está puesta al revés. Acá toda fuerza es no conservativa hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso nosotros habíamos probado que la fuerza elástica era conservativa si un extremo estaba unido a un punto fijo y el otro extremo a una masa. Ahí era conservativa. ¿Está bien, Clara? Claro, ¿y por qué? Bueno, nos quedamos con el resultado de que es... Nos quedamos con el resultado que es conservativa.
que es conservativa y podemos calcular la energía. Sí, si nos quedamos con los resultados se puede demostrar. Habría que calcular los trabajos, no es tan difícil, hay que calcular los trabajos de cada fuerza que se puede calcular para cada masa y después llegar a la conclusión. La pregunta es si ese trabajo corresponde a una... no depende del camino, y bueno, si eso es así, es una fuerza conservativa. Entonces, fíjense, Claro. entonces, la velocidad, un medio de la masa por la velocidad de A, pero lo que cambió es el tipo de cómo está aplicada esta fuerza, ¿no? Al tener el otro extremo móvil, ya no podemos decir, si alguien, por ejemplo, si alguien me está moviendo el extremo de un resorte, me lo está haciendo oscilar, ya no es una fuerza conservativa esa del resorte, tengo un extremo que está oscilando, obviamente va a modificar la energía del otro, ¿no? De la otra masa. Pero acá, como forma parte del sistema, son las dos masas internas, sigue funcionando como energía conservativa, como fuerza conservativa. Entonces queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad de B por la velocidad de B al cuadrado. Esta es la variación de energía cinética menos 0, que era la inicial, más la variación de energía potencial elástica. Esto tiene que dar 0. Y de acá sacan cuánto vale la variación de energía potencial elástica. ¿Sí? ¿Cuánta energía había almacenada? Es decir, la energía potencial elástica era final, va a ser 0, y la inicial va a ser, por eso es negativa la variación de energía potencial elástica. Es una variación negativa porque inicialmente tenemos toda la energía concentrada en el resorte, ¿sí? Y si les doy un valor de K, pueden calcular el valor de cuánto estaba comprimido ese resorte. Mario, ¿Está entonces claro? el valor que despejemos o sea, el valor que despejemos de la variación de energía potencial elástica va a ser, o sea, el menos de la variación de energía potencial elástica va a ser la cantidad de energía que está almacenada, ¿no? Claro, porque la energía potencial elástica final es 0, porque ya el resorte está libre, está en su posición natural, ahí la energía potencial elástica almacenada en un resorte, la energía potencial elástica almacenada en un resorte, este es el resultado, es un medio de K por el estiramiento del resorte al cuadrado. Esa es la energía almacenada, o la energía que a todo tiempo tiene un resorte. Es un medio de K por cuánto está estirado respecto a este estiramiento, es el estiramiento respecto a la longitud natural, ¿no? Claro, en este caso igual está comprimida por Es la longitud de ambos extremos. Longitud menos L0 al cuadrado. Está comprimido de ambos extremos, pero hay que calcular cuánto está comprimido respecto a la longitud natural. Es decir, si la longitud de ahora del resorte es 2 centímetros y la natural era de 4, ahí podemos calcular cuánto es la energía de potencial elástica. Cuánta energía potencial elástica tiene ese resorte. Perfecto. Y la relación que escribió ahí con la variación de energía cinética y variación de energía potencial elástica, es teorema de fuerzas vivas para un sistema de partículas. Claro, siempre. Siempre. Sí, totalmente. Es la suma de las energías para un sistema de partículas, exactamente. Sí, siempre es el teorema de las fuerzas vivas. Bien, bueno, ¿quedó claro este problema entonces de dónde estaba la dificultad? Que se la quería aclarar justamente porque estamos siendo tan rigurosos para todas las cosas y en esto como que lo tiramos ahí medio al pasar, ¿no? Bueno, y vamos al problema 18 entonces. Así le dejamos tiempo a Cristina. Y sí, ¿alguien me decía algo? ¿No? Tenemos un bloque apoyado sobre una, ¿cómo se llama? Sobre una rampa, está a una altura h, y se lo suelta. Y acá no hay rozamiento, sin rozamiento con el piso. Parte del reposo y se lo suelta. ¿Está claro cuál es el problema? Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser? Y no hay rozamiento entre la masa y bueno, hay o no hay, no importa. Y el tema es, ¿cuál va a ser bueno, no hay rozamiento acá tampoco hay rozamiento, sin rozamiento. En este problema en particular, sin rozamiento.
Pregunta, ¿qué se conserva? La cantidad de movimiento en X puede ser. Eso se conserva, haya o no haya rozamiento entre los dos bloques, entre la plataforma y la masa. Se conserva, esto vamos a llamar X, se conserva P del sistema en X. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas externas en X. ¿Qué fuerzas hay actuando sobre mi sistema? Acá tenemos normal 1, peso 1. El peso y la normal. Pero la normal, ¿cómo es? Perpendicular a la trayectoria. Bueno, no estoy tan seguro. Acá tenemos normal 1, tenemos el peso de la plataforma, este es el peso de la masita, este es el peso de la masa grande, y acá tenemos la normal a la plataforma, llamémosla N. Pero acá tenemos una normal 1, que es una fuerza de interacción entre la plataforma y el bloquecito. ¿Cuáles son las fuerzas? Esas son fuerzas internas. ¿Hay quien dijo? Yo, claro, dije que la normal era una fuerza interna. Claro, la normal 1 es una fuerza interna y esa normal N grande es una fuerza externa, pero es vertical. Esa N grande, esa N mayúscula, que no le puse índice, es vertical y es la que el piso le hace el bloque a la plataforma. ¿Está bien? Pero la normal 1, como dice Clara, es una fuerza interna. ¿Sí? Si hubiese rozamiento, habría dos fuerzas más internas que tampoco cambian la cantidad de movimiento en X. Son fuerzas internas. Las fuerzas externas son el peso de M, que es vertical, más el peso de la masa del bloque, más la normal N, que es vertical también. N1 no está. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Esa es la suma de las fuerzas externas, y la suma de las fuerzas externas no tiene componente X. ¿Puede volver a repetir, profe, por favor? Bueno, ¿qué tenemos? La fuerza actual está bien, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sobre la masita no me olvidé ninguna fuerza. Tenemos el peso de la masa chica, la normal, que es la interacción con la plataforma, el par de interacción en la plataforma, que es igual y opuesto a esa normal 1. Después tenemos el peso de la plataforma y la normal que el piso le hace a la plataforma. La normal que el piso le hace a la plataforma y los dos pesos son fuerzas externas. Ahora, la normal 1, que es la interacción entre la masita y la plataforma, son fuerzas internas. Y son iguales y opuestos, sea cual sea la dirección. Si hubiese habido rozamiento, además tendríamos la fuerza de rozamiento sobre la masita y la fuerza de rozamiento sobre el bloque, que también son iguales y opuestas, también son fuerzas internas. No nos cambia la cantidad de movimiento en X. Entonces, P del X se conserva, eso no hay problema. Ahora pregunta, ¿se conserva la energía? Y acá está lo importante del problema, porque si no se conserva la energía, ¿cómo hago para calcular la velocidad cuando la masita deja la rampa? Tendría que, bueno, ahí es todo un tema. Está bien, el momento lo conozco, pero tengo que tener algún dato más, tengo que tener la velocidad final o algo para calcular la velocidad de la plataforma. La pregunta es, ¿se conserva la energía? Y el trabajo de las fuerzas no conservativas externas e internas no es cero, así que por ende no creo que se conserve. Bueno, pero habría que hacerlo. El trabajo de las fuerzas, ¿de qué fuerzas? A ver, veamos, tenemos que ver todos los trabajos de todas las fuerzas acá. De todas, internas y externas, para ver si se conserva la energía. ¿Por qué no se conserva la energía si no hay trabajo de fuerzas no conservativas? Bueno, es que la pregunta es eso, Clara. La pregunta es, todas las fuerzas son no conservativas hasta que se demuestre lo contrario. Y acá las fuerzas que están actuando son peso, que es conservativa, listo, no hay problema. Peso de la masa, conservativa. Y las normales, N, N1 claro, y N1. Normal. Claro, y las normales son que hay que calcular los trabajos. La normal N. De la rampa sería perpendicular a la trayectoria, ¿no? Eso no hay duda. La normal Y N la no hace otra trabajo. también. N no hace trabajo porque el desplazamiento, ¿por qué? Porque el desplazamiento de la plataforma es perpendicular a la normal N. Profe, ¿la rampa se está deslizando también? O sea, ¿la rampa está en movimiento? Sí, 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 las dos cosas. Acá no hay rozamiento con el piso. Y la ¿Sí? normal 1 también sería perpendicular a la trayectoria de la masa chiquita, ¿o no?
¿No habría que poner la normal 1? Ahí el tema está. La No habría pregunta que es definir por cuál perpendicular al no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, déjeme que ponga esto, al de la rampa, ¿no? Desplazamiento de la rampa, que es en el cuerpo en que está aplicado. Así que si es perpendicular al desplazamiento del cuerpo donde está aplicada la fuerza, esa fuerza no hace trabajo. Bárbaro, ahí no hay problema. Ahora la pregunta es N1. ¿Es perpendicular al desplazamiento de la rampa? No. No, no es perpendicular al desplazamiento de la rampa, porque la rampa Claro, de la rampa no. se mueve horizontal y la fuerza no es perpendicular. Y sobre la masita, ¿es perpendicular? Sí, Pensemos el que si movimiento la de la rampa, masita sí. pensemos que si la masa, si la plataforma estuviese quieta, sí, ahí sí, pero se mueve. Claro, si fuera un sistema de referencia desde la rampa, sí sería. Exactamente. Si estuviésemos parados en la rampa, pero ya no es ya estamos en un sistema de referencia no inercial, porque ahí tenemos aceleración, ¿no? Ahí se está desplazando. Entonces, Profe, ¿qué escribió ahí? Perdón, ¿por qué el qué? porque el desplazamiento, Dios mío, desplazamiento, y ahí puse un desplazamiento de la rampa, es perpendicular a n. ¿Sí? Entonces no hace trabajo. El desplazamiento es en X y n está en Z. ¿Está bien? ¿Vamos con esa? Ahora la pregunta es N1. Y acá está toda la clave del problema. Porque si esto es así, si N1, ya vemos que N1 sobre la plataforma hace trabajo. Ahí estamos. Y no sabemos la inclinación de esta plataforma. Es peor aún. N1 acá hace trabajo. Porque el desplazamiento es horizontal y N1 tiene componente horizontal. Hace trabajo. ¿Sí? Y sobre la otra masita, si no hace trabajo sobre la masita, estamos en el horno. Perdón que diga, ¿no? La expresión. Pero ¿por qué? Porque entonces ya está. Esa normal hace trabajo y esa fuerza interna hace trabajo y bueno, la energía no se conserva. Ahora vamos a ver que sobre la masita también hace trabajo y ese trabajo es igual y opuesto. No, igual y opuesto está mal dicho, terriblemente mal dicho. El trabajo no es un vector, ¿no? Ese trabajo es opuesto, es decir, ese trabajo es si en uno es positivo, en el otro es negativo. Ah, de sentido contrario. Bueno, no tiene sentido el trabajo. No tiene sentido. Claro. Pero en uno es positivo y en el otro es negativo. La suma de los dos trabajos da 0. Ahí se acabó el problema. ¿En dónde, profe, eso? ¿Cómo? Dijo que el trabajo de qué fuerza sobre qué objeto. El trabajo de N1 sobre la plata, de N1, esta sería N1', y el trabajo de N1. El tema es que le pongo, no le había puesto índice porque tienen el mismo módulo, ¿no? Este es N1' y este es N1. Como vector son opuestos, no son el mismo vector, aunque tienen el mismo módulo. Entonces, el trabajo sobre la masita de N1, esta sí hace trabajo, es distinto de 0. Está claro que esta es distinto de 0 de N1', porque la plataforma se va a desplazar hacia la izquierda y eso, encima, esa es la dirección de desplazamiento, es trabajo positivo. De hecho, sabemos que es trabajo positivo, el trabajo de N1', ¿sí? ¿No se desplaza hacia la derecha de la rampa? Sí, y sí, ¿no? Porque si el momento en X se conserva y parte del reposo, la rampa se va a terminar desplazando hacia la derecha y el bloquecito se va a desplazar hacia abajo y hacia la... Claro, entonces el trabajo de N1' no es negativo porque va hacia la izquierda. No, la rampa se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué se desplaza hacia la izquierda? La rampa se desplaza, bueno, el tema es que izquierda y derecha yo no sé cómo me ven a mí. La rampa se desplaza para la izquierda, inicialmente está quieto. La rampa se va a desplazar para un lado y el bloquecito para el otro, de tal manera que el centro de masa se mantenga siempre en el mismo lugar. Eso ya lo probamos antes. ¿Sí? Pero el trabajo de N', ay Dios, esta es una W, el trabajo de N'1 es mayor que 0, porque la rampa se desplaza para acá, quiero llamar ni derecha ni izquierda, para allá, la rampa se desplaza para allá y la componente de N' va en la misma dirección. La componente horizontal va para el mismo lado, entonces hace trabajo positivo. Vamos a ver que el trabajo sobre de N1 es negativo y es igual y opuesto. Yo no entiendo por qué
N1 realiza un trabajo, todavía no me queda claro. Bueno, está bien, pero ¿te queda claro que N1' sí realiza trabajo? Sí, eso sí. Bárbaro. Entonces vamos a N1, que es el problemático. Vamos Profe, a pero el trabajo de N1, N1 es una fuerza que está aplicada sobre el cuerpo que se desliza y es perpendicular a su trayectoria. Ahí, pará. Vamos ahí. Y ahora espero que mi capacidad de dibujo sea... Tengo que tener capacidad de cirujano. Bueno, el tema es así. Bueno, si la rampa estuviese quieta, la trayectoria está aquí, está bien, es perpendicular a N1. Esto es N1. La trayectoria es perpendicular, sería esta, ¿no? Es perpendicular a N1. Pero eso si la rampa estuviese quieta, pero como la rampa se está desplazando para la izquierda, la trayectoria hace una cosa así. Y ya no Porque es... justamente la normal es que hace que se desplace hacia la izquierda la rampa. Claro, esta N1 sobre el N1' hace que se Claro, desplace hacia la rampa. Y la fíjense que fuerza sobre la rampa, la N1 sobre la rampa, hace que se mueva para la izquierda. Ah, ¿y por eso realiza un trabajo? claro, exactamente, porque tiene componente en la dirección de desplazamiento. Termina Si la siendo fuerza que tiene el desplazamiento no es perpendicular. el, a la despla- normal. el desplazamiento no es perpendicular a la No normal. me queda claro por Claro, qué, no, profe, claro. no me queda claro por qué el N1, por qué la rampa se mueve gracias al trabajo que ejerce N1. No, la rampa se mueve porque el centro de masa, porque no hay fuerzas netas externas en X, entonces el centro de masa estaba inicialmente en reposo, sigue en reposo, si la masita baja, la otra rampa se mueve para el otro lado Es como que lo empuja, Jan. y termina Es como que empujándolo. cuando cae por el peso que le hace es como que se va para el otro lado. Ok, perfecto. La masa va a bajar por su peso y la rampa se va a desplazar hacia la izquierda, necesariamente. ¿Sí? Vamos a ir Claro, avanzando. entonces no, claro, la trayectoria no es perfecto. Entonces la trayectoria no es perpendicular. Déjenme, esta es la trayectoria que sería si la rampa estuviese quieta, y voy a poner en verde la trayectoria real. La trayectoria real es una cosa así. Porque la rampa está siendo corrida. De hecho, y acá está lo maravilloso de este tema, que las dos van a dar igual, porque fíjense que cuando... Ay, Dios. Voy a tratar de dibujarlo de vuelta porque es horrible. Voy a tratar de dibujarlo de vuelta. A ver si puedo. Voy a poner la rampa un poco más exagerada. Entonces, desde que reseteé está andando mejor la máquina. Entonces, la plataforma, esta línea azul es la paralela a la rampa. Pero la rampa, además, lo voy a dibujar en verde, la rampa además se desplazó en X esto se desplazó en X para allá un poquito. Entonces, el desplazamiento real, lo voy a poner en rojo, es este de aquí. Y el azul, ¿se ven las flechitas que hice? Sí. ¿Se ven mis flechitas? La flechita verde, es horizontal. ¿Se ve eso de ahí? Flechita verde. ¿Es parecido a una idea de movimiento relativo esto podría ser? Esto es movimiento relativo. Es movimiento relativo. Relativo a la rampa, el bloque es perpendicular a la normal, pero la rampa se está moviendo. Y se mueve hacia la izquierda. Entonces voy a volver a dibujar esto. Está bien que esto debería estar puesto en pero la masa es puntual, ¿no? Por eso puse el bordecito, pero esto debería ser en el punto de donde está la masa. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo es la normal? La normal está, para calcular el trabajo de la normal, tenemos que hacer ¿qué cosa? N1. Para calcular el trabajo de N1, ¿qué tenemos que hacer? Supongamos que los desplazamientos son pequeños, ¿no? Tendríamos que hacer la integral, pero como podemos hacer la integral, tenemos que hacer, si estos son desplazamientos pequeños, tenemos que hacer N1, producto escalar, el desplazamiento, ¿no? Delta, el desplazamiento, delta R. ¿De quién? ¿Delta R de quién?
Del M chiquito. Del M chiquita. Y delta R del M chiquita es justamente esto que está ahí en rojo. Este es el delta R, ¿no? Tomando un delta R pequeño, ¿sí? Si esto se hace en cada instante, se anula, así que vemos. Entonces, este es delta R pequeño. ¿Estamos de acuerdo ahí? El rojo. Delta R es el rojo. Pero delta R, que es ese rojo, es igual al delta R azul más el delta R en verde. ¿Sí? La normal es constante, sí, ¿no? El módulo. No, pero si tomo un desplazamiento muy pequeño, estos delta R son chiquititos. Ok. Si tomo delta R muy chiquito, por eso esto debería ser la integral, pero hagámoslo. Este es un diferencial del trabajo. Esto es un diferencial de trabajo. Este sería un diferencial, pongamos diferencial de trabajo, y acá está todo, sí, un delta, pongamos un delta chico del trabajo. Así nos tenemos ese delta R y el delta suficientemente chico. Y sería un diferencial de trabajo. Bueno, entonces, fíjense, cuando hacemos el producto escalar, nos queda N1, no voy a cambiar de color, si no estoy media hora para cambiar de color, por el delta R verde más el delta R azul. Me cansé de cambiar de color. ¿Queda claro esto? No, la voy a poner, porque si no es un... Perdón, Y ahí sí sería perpendicular con el delta R azul, ¿no? Delta R azul. Claro, con el azul este producto escalar esto da 0. Pero con el verde nos da negativo, porque ese verde se desplaza hacia la izquierda. Y es lo mismo que se desplaza la rampa. Entonces, este trabajo nos da negativo, ya es un buen indicio. Nos queda N1, producto escalar, con el delta R verde. ¿Por qué voy a usar el color? Es delta R verde. Todo esto suponiendo que lo que se desplaza o sea, en este caso sería nuestro delta R verde, es igual a lo que se desplazó la rampa hacia la izquierda. Es que es igual a lo que se desplazó la rampa hacia la izquierda. Si la rampa no se desplazó, solo que teníamos el delta R azul. El desplazamiento ese horizontal es porque la rampa se desplazó hacia la izquierda. La rampa se desplazó, este delta R hacia la izquierda. ¿Sí? El desplazamiento del bloquecito es igual al desplazamiento del bloque sobre la rampa más lo que se desplazó la rampa. Que la rampa solo se puede desplazar en forma horizontal. Así que fíjense, entonces, este es el trabajo de N1. Voy a volver al negro. ¿Está bien? Trabajo de N1. El delta trabajo de N1. Y el Una delta... pregunta. Sí. Ahí no tendríamos en cuenta los ángulos. Viste que como que la fórmula era la multiplicación de los... Es un producto escalar, hay que tener en cuenta los ángulos. Pero fíjense, esperen un poquito. A ver, hay que tener en cuenta los ángulos. Esto es N1' por el mismo delta R para el N1', ¿está bien? Porque la normal 1' está acá. Es por el mismo delta R. Acá por el mismo delta R. Bueno, debería ser verde esto. Por el mismo delta R verde. Es el mismo. Pero claro, por si hay alguien con problemas de visión. Pero el N1' es igual y opuesto al N. Cuando yo sumo estos dos trabajos, cuando los sumo, como N1 es menos N1', porque son iguales y opuestas, estos trabajos se cancelan. N1'. Entonces, la suma de estos dos trabajos acá me queda, cuando sumo, me queda N1 por delta R menos N1, porque puse es menos N1', por el mismo delta R, y esto es igual a 0. Entonces, la suma del trabajo de la normal prima más 1 más el trabajo de la normal 1 es igual a 0.
Entonces, la energía del sistema se conserva. Cada normal hace trabajo, pero la suma de los trabajos de las normales es 0. O sea que N1 sería una fuerza no conservativa, pero que no hace trabajo. N1 y N1' son dos fuerzas que no son conservativas, las dos hacen trabajo, y la suma de los trabajos da 0. Claro, gracias. Perdón que te parafraseé, pero para dejar bien en claro la idea de lo que está pasando. Te entendí lo que me querías decir, pero deja poner bien énfasis en eso, ¿no? Que las fuerzas internas no son conservativas hasta que se pruebe lo contrario. Y en este caso, ninguna de estas dos son conservativas, pero la suma tiene trabajo 0. Y eso es lo importante. Si una fuerza tiene trabajo 0, hace trabajo 0 o no. Si la suma de fuerzas internas hace trabajo 0 o no. Para saber si la energía del sistema se conserva. Tenemos que ver si la suma de los trabajos de las fuerzas externas y de las fuerzas internas vale 0. Y las fuerzas que no son las conservativas, ¿no? Mario, antes le pregunté si la normal era constante. ¿De qué depende de que no sea constante? O sea, sería el constante, ángulo que forma con el peso. Sería constante si la rampa fuese un plano inclinado. Pero esto es una rampa cualquiera, así que va a ir variando el ángulo, eso no va a ser constante. Si esto fuese un plano inclinado perfecto, sí va a ser constante. Habría que hacer la cuenta, pero me parece que sí. Mario, disculpe, ¿podría hacer por arriba un pantallazo? A ver ahí. ¿Quedó claro el problemita este? O sea que la energía del sistema se conserva. La energía del sistema se conserva y con eso pueden calcular la velocidad final del bloque, porque tienen la variación de energía mecánica, que es justamente baja una altura h, y con eso, como pueden calcular la velocidad final del bloquecito, pueden calcular del sistema, la energía del sistema se conserva. Como tiene la energía inicial, mecánica inicial del sistema, que es solo la potencial del bloquecito, pueden calcular con la conservación de P y la conservación de la energía, pueden calcular las dos velocidades, la de la masita que sale y la de la plataforma. ¿Quieren que lo haga? Lo planteo. ¿Sí? Dale. ¿Puedo moverme de aquí? Sí. Muchas gracias. Entonces, la energía mecánica del sistema se conserva. ¿Ves, Clara, que acá hay mucho cuando tenemos que toda fuerza es culpable de ser no conservativa? Lo único que puedes ver es ver si el trabajo es 0 o no. No sé si está clara todavía. Bueno, entonces tenemos la energía mecánica del sistema se conserva. Y partimos nuestra masita H ahí arriba. Y inicialmente tenemos energía mecánica, ¿no? Pongamos el 0 de potencial por aquí. Z para arriba. Entonces la energía mecánica inicial es mg por h. ¿Sí? Esta es inicial, esto no, que me sale la cita, la inicial. Si hace falta que ponga la energía, puedo poner más mg por el z del centro de masa del bloque, pero va a ser lo mismo que final, ¿no? Esta es M mayúscula. Esta es M mayúscula, esta es M minúscula. ¿Sí? ¿Está claro? No, no me aporta nada, pues se me va a cancelar. La energía mecánica final, ¿cuál es la situación final? Es la rampa moviéndose con la velocidad de masa para ahí, y el bloquecito
aquí abajo, moviéndose con la velocidad de la masita para el otro lado. ¿Sí? La energía mecánica final va a ser mg por 0, porque el bloquecito está abajo, la plataforma sigue estando en el mismo lugar, sigue estando en la misma altura, porque no varió, así que tenemos eso, más la energía cinética de cada uno, que es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa, de la velocidad de la rampa al cuadrado, más un medio de la masa m por la velocidad del bloquecito al cuadrado. Entonces, esto tiene que ser igual inicial a final, entonces esto se me va con esto, y me queda que esto es igual a mg por h. Además, se conserva, P del sistema en X. Entonces, Profe, sí. disculpa, ¿sería M por G por qué cosa del centro de masa? La altura Z, puse Z para arriba, la altura del centro de masa de la plataforma, pero la plataforma no cambia su altura, así que eso no aporta nada. Lo puse por si alguien tenía esa duda. Me adelanto un poco. Entonces, además, el P del sistema en X se conserva. Entonces, M por la velocidad de M, esta es una velocidad negativa, va para la izquierda, porque puse X para la derecha acá, entonces estamos haciendo el P en X. Lo que variaría sí es la ubicación del centro de masa del sistema. Claro, exactamente. Pero no de la rampa. Cambia el centro de masa en X, ¿no? Bueno, en Z sí también, del sistema, sí, pero no de la rampa. También que va cambiando, el cuerpo va cayendo. Es el Z de la rampa, no debería ponerle centro de masa. Gracias, Cristina, no me di cuenta. Sí, puse centro de masa de la rampa, pero en realidad debería ser el centro de masa cuando tenemos un sistema, es el centro de masa del sistema. Y esto no me quiere escribir. A ver, un segundito. Gracias por notarlo. Esto no debería decir centro de masa, sería el Z de la rampa. De la masa M. El Z de la masa M, ahí queda claro que... Es el centro de masa de la rampa. De la rampa. Sí. La altura Z del centro de masa de la rampa, no del centro de masa del sistema, porque el centro de masa del sistema va variando su altura también. De la rampa. Déjenme llamarlo ZM. ZM estaría por aquí. ZM. El centro de masa en algún lado por ahí. De su rampa. Pero se va a la altura de la rampa, no cambia. Bueno, entonces, y además el X del centro de masa es esto. Entonces, con estas dos ecuaciones, que la suma de estas dos cosas son iguales, entonces nos queda, por este lado, nos queda mg por h igual a un medio de m por bm cuadrado, más un medio de m por bm cuadrado. Y acá pueden despejar, esto es M mayúscula, y acá pueden, este es M minúscula, de acá y de aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y pueden despejar VM mayúscula y VM minúscula. ¿Está bien? De esas dos ecuaciones. ¿Esto era lo que pedía el ejercicio, profe? No lo sé. O sea, no, perdón, yo me estoy fijando... Supongo que sí, que pedía eso, ahora no me acuerdo. El H te lo tienen que dar como dato, ¿no? Para poder despejar eso. H tiene que ser dato. Bien, gracias. H es dato, sí. Todo queda en términos de H. Entonces, fíjense, despejamos, ponemos BM, lo despejamos de una, lo ponemos en la otra, y listo, ya se resuelve. Es más, el problema te dice, a ver qué dice el problema, te da la velocidad, te la da, y te dice demostrar que eso es así. Probar que esa es la velocidad de la rampa. Y acá lo estarías probando. Y que tiene que ver con H. ¿Sí? Estás probando lo que está escrito en el... De acá sale lo que está en el enunciado. Cristina, te maté. Mario, una cosita, perdón, de la fórmula que dan en el inciso A, si H es igual a 0, el módulo de la velocidad de la rampa es 0. Y sí. ¿Por qué? Bueno, despejémoslo, ya que estamos. Despejemos la velocidad, velocidad chiquita acá, velocidad de la masa minúscula. Nos queda, despejando, nos queda m por velocidad m igual a m por velocidad m. Y acá paso el m dividiendo. Paso este m dividiendo.
Y ahora lo reemplazamos arriba. Reemplazando arriba, nos queda que mg por h es igual a 1/2 de la masa por, esta es la que queremos buscar, más 1/2 de la masa por esto al cuadrado, que es m sobre m por bm, todo al cuadrado. Y acá despejamos bm. Entonces nos queda mg por h igual. Acá nos queda 1/2 de la masa. Voy a sacar factor común bm cuadrado más 1/2 de la masa. Y acá me queda m cuadrado sobre m cuadrado y todo por bm, que es lo que quiero, al cuadrado. Fíjense que el 1/2 sale factor común también. 1/2 sale factor común también. Y acá, bueno, esta masa se me va con esta de acá abajo. Este es BM chiquita, ¿no? No, este es BM grande. Ah, perfecto, sí. Y acá me queda mg por h, de este lado me queda por 2, pues paso el 2 multiplicando, y acá me queda m... Es la velocidad del carro. Más m cuadrado dividido m por la velocidad del carro, exactamente, gracias. Es esto por m cuadrado. Y acá puedo sacar una m mayúscula, factor común también. ¿Verdad? Una m mayúscula también. Y entonces me queda 2m cuadrado por g por h dividido m mayúscula, m más m, y todo esto raíz. ¿Es esto lo que aparece ahí en el enunciado? Sí, perfecto. Bueno, se deduce ahí, es lo importante. No sé si... A ver, me voy a fijar. Sí, es eso. Y tienen que reemplazar una en la otra, después le dan valores y sacan el valor de la masa. Bueno, si les parece, Cristina, ahora es muy tarde, ¿no? Para ponerte a hacer algo. No, o sea, y aparte también nos quedó el otro, el del carro. Nos quedó el otro problema. El cuerpo que cae sobre una rampa y después sigue... Ese está buenísimo. Sí, 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 claro. Ese quería hacer también, gracias. Te quería hacer el problema 21, que es un cuerpo que cae sobre la rampa y se posa sobre un carrito que no tiene rozamiento con el piso. Y es más, hay rozamiento entre la masa del carrito y el otro. Ese está muy bueno porque podemos calcular la velocidad final del sistema usando conservación de P, y hay un trabajo positivo de una fuerza de rozamiento dinámica. Pregunta, ¿fuerza de rozamiento dinámica puede hacer trabajo positivo? Son ditas preguntas de coloquio, justamente lo que me hacían, o preguntas de, ¿cómo se llama esto? De cuando aparece el choice. Fuerza de rozamiento dinámica, ¿puede ser dinámica, ¿puede hacer trabajo positivo? No, porque sería para el otro lado de la trayectoria, ¿no? Fíjate que en este caso, en el caso que estoy diciendo, el problema 21, me muestra un caso donde tenemos una fuerza de rozamiento dinámica que hace trabajo positivo. Y te muestro cuál es el problema 21. Es una masita sobre una rampa, y esto se termina posando. Acá no hay rozamiento. Esta masita se termina posando sobre este bloque y avanza, y acá sí hay rozamiento entre una y otra. Y la fuerza de rozamiento dinámica, porque es fuerza de rozamiento dinámica, arrastra este bloque y hace que se mueva, termine con velocidad. Así que hace trabajo. ¿Dónde estaría la fuerza de rozamiento dinámica en este caso? Y tenemos entre dos. el bloque y el cuerpo. Claro, tenemos dos fuerzas de rozamiento dinámica. Porque al final el bloque esto es inicial, pongamos, esto es inicial, y final tenemos la rampa y el bloque con los dos moviéndose juntos. Pero acá hubo rozamiento, esto se posó y lo arrastró. ¿Sí? Esto sería la condición final.
Acá no hay rozamiento con el piso, sin rozamiento con el piso, pero entre los dos bloques hay rozamiento. Entonces, en algún punto intermedio, lo dibujo, en algún punto intermedio, tenemos diagrama de cuerpo libre, tenemos, fíjense, peso en la normal, y sobre este tenemos sobre el bloquecito de arriba, tenemos la fuerza de rozamiento para la izquierda, pero sobre el bloque de abajo tenemos la misma fuerza de rozamiento, pero para la derecha. El bloquecito de arriba está empujando con su rozamiento al bloque de abajo. Y es un rozamiento dinámico. Es muy dinámico por la normal. Es rozamiento dinámico. Claro, entonces pero sobre el bloque de arriba ejerce trabajo negativo y sobre el de abajo positivo. Sobre el bloque de arriba hace Y la trabajo. suma entre los dos es 0. No, claro, perfecto. Ya, sí y no, perdón. Sí, sobre el bloque de abajo hace fuerza de rozamiento dinámico, hace trabajo positivo, sobre el bloque de arriba hace trabajo negativo, pero la suma no da 0. En este caso la suma no da 0. De hecho, en este caso termina haciendo trabajo total, neto, negativo. ¿Por qué no da 0? Si las fuerzas son iguales y opuestas. ¿Por qué no? Porque es excelente lo que dice Jan. Dice, pero escúchame, si las fuerzas son iguales y opuestas, ¿por qué no hace trabajo neto la suma de los trabajos? Porque no da 0. Porque el carro se mueve, ¿puede ser? Pero la masita de arriba también se mueve, para el mismo lado. Y porque depende del desplazamiento de cada uno. Porque la masita de arriba se mueve más que lo que se mueve el bloque. Porque además de desplazarse con el bloque, se desplaza arriba del bloque. ¿Queda ahí claro, John? Los desplazamientos no son iguales. Sí, perfecto. Hay una penetración es lo mismo que pasa en una bala que penetra un bloque. Los desplazamientos no son iguales. Las fuerzas internas son exactamente iguales y opuestas, pero sobre el bloque, el desplazamiento del bloque es menor que el de la bala dentro del bloque. Bueno, acá es lo mismo, pero con una masita arriba. Bueno, quedó planteado por lo menos el problema. Lo podemos terminar. ¿Quieren que lo termine? Porque se nos fue bastante tiempo con mis problemas técnicos. Si están dispuestos, lo hago, pero no sé cómo vienen ustedes. Lo dejamos, ¿no? Pues es mucha información. El último, Mario, lo tratamos de hacer nosotros y el martes después lo vemos. Después Claro, Porque yo la verdad que no llegué hasta así que por ahí es mejor si ya lo vemos antes y después lo tratamos de hacer con vos. Excelente. Entonces el martes discutimos el resultado y Cristina larga y si podemos hacemos alguno más Vamos a seguir con sistema de partículas un poquito más. Así que vénganse con las preguntas. Es importante la pregunta que habían hecho hace un rato, si una fuerza externa que no hace trabajo puede cambiar P. Muy importante eso. Y la respuesta es que sí. Que si una fuerza externa Que no hace trabajo puede cambiar P. Y la respuesta es sí. Ah, sí, claro. Por ejemplo, una tensión, o cada vez que tiene un movimiento circular que no hace trabajo porque el desplazamiento es perpendicular a la fuerza, pero sí cambia P, le va cambiando la dirección a la velocidad. Profe, ¿cómo era que dijo recién que el bloque chiquito se desplaza a mayor distancia? Claro, porque el bloque grande, ahí lo voy a poner de vuelta, el bloque grande se desplaza una distancia, D, pero el bloque chiquito, además de desplazarse D, se desplaza D más D. Pues ahí lo vi. Además arriba del bloque. Claro, gracias. Profe, una cosita igual. Nada, en el ejercicio como que figura que los dos bloques se desplazan en el mismo sentido. Los dos se desplazan en el mismo sentido. Ah, ok, perfecto. Pero uno se desplaza más que el otro. La manera de verlo es que las velocidades no son iguales. Pues si los desplazamientos son iguales, las velocidades son iguales. Y el bloque de arriba tiene más velocidad que el bloque de abajo, hasta que se terminan con la misma velocidad. Pero todo el desplazamiento del bloque de arriba, recuerden que el desplazamiento es velocidad por tiempo, ¿no? O sea, la suma de los dos trabajos de los rozamientos en cada uno de los cuerpos va a ser negativa.
Es la integral de velocidad negativo. Pero, ¿qué? La suma de los... Perdón, la suma de La los... suma de los dos trabajos tipo va a ser negativa. Porque... Va a ser negativa. Ok. Sí, porque el de arriba hace más desplazamiento y era negativo, entonces termina siendo, el trabajo neto termina siendo negativo en ese pedacito que quedó. Es decir, es más, puedo decirte cuánto vale. Es muy dinámico por la normal por esa D minúscula que puse ahí. Claro. Y es negativo. Porque el otro se va a cancelar con el de abajo porque las fuerzas son iguales. Y esto de considerar de que la distancia del bloque pequeño respecto del final de la rampa, del que sale, es D más D chiquita. Esto es por cómo nos plantean el ejercicio. Y eso va a tener que ver con, exactamente, eso tiene que ver con la fuerza de rozamiento, dónde se detiene. Claro, tenés el muy dinámico, eso va a depender del muy dinámico. Tenemos que ver dónde se detiene. Y eso va a depender de la fuerza. Ok. Claro, ese desplazamiento tiene que ver con el muy dinámico. Ok. Y también del peso del... Y el peso, claro. Del bloquecito. Sí, Bueno, tiene que ver con la aceleración del bloquecito chiquito. Hasta que los dos tengan la misma velocidad. ¿Vamos a seguir con ejercicio de sistema de partículas en la próxima práctica, Mario? ¿O... Y sí, un poquito más sí, por lo menos media hora hasta que terminamos de discutir esto. Cristina hace el problema de los dos patinadores, que está bueno, que no vimos nada de conservación de L, sí vemos algo de conservación de L, y después empezamos con rígido, ¿no? Con movimiento de un cuerpo rígido. Sí. Si les parece, ¿te parece bien, Cristina? Sí, aparte si no, ya tenemos que empezar. Sí, tenemos que empezar con rígido. Pero bueno, hagamos media clase para sistema de partículas y media clase, porque en realidad todos los resultados del sistema de partículas sirven para rígido. El tema de rígido es más simple porque tenemos condiciones más estrictas. Un rígido es un sistema de partículas con alguna condición extra, que es que las partes... La distancia entre dos partículas cualesquiera permanece invariable en el tiempo. Claro. La posición relativa entre ellos se mantiene constante. Entre dos puntos cualquiera del rígido. Bueno, después lo vemos bien, ¿no? La clase que viene lo vemos. Bueno, buena semana. Nos vemos. Nos vemos. Espero que muchas gracias. No desalienten las dificultades técnicas que justo hoy tuvimos. Si hablamos del tema, perdón por eso, pero bueno, se me trabó la máquina. Muchas gracias, Mario. Buena semana. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, buena semana. Nos vemos. Buen fin de. Gracias, Cris. Buen fin de.